Era una noche típica en Le Chateau, un lujoso restaurante conocido por su impecable servicio y su alta cocina. El suave tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones y el susurro de la ropa de lino crujiente llenaban el aire. En medio de este ambiente sereno, Jordan, un mesero negro de unos 30 años, se movía con gracia entre las mesas, su sonrisa educada y profesional. Su presencia parecía integrarse perfectamente con la atmósfera elegante, un testamento a sus años de experiencia en el mundo de la alta gastronomía. Pero al acercarse a una mesa cerca de la ventana, donde un hombre bien vestido se encontraba solo, la atmósfera cambió. El señor Thompson, un cliente adinerado de facciones agudas y expresión desdeñosa, levantó la mirada cuando Jordan se acercó. En el momento en que sus ojos se encontraron, Jordan sintió una tensión sutil en el aire. Los labios de Thompson se curvaron en una sonrisa tensa y poco amigable. Sus ojos, fríos y juzgadores, escanearon a Jordan de arriba a abajo antes de asentir con desdén, señalando que tomara su orden. Fue una mirada que lo decía todo. Jordan no era lo suficientemente bueno para él, solo otra cara en el mar de empleados que él consideraba por debajo de él. Jordan no reaccionó, manteniendo su compostura mientras preguntaba sobre las preferencias de bebida del hombre. Thompson apenas lo reconoció, murmurando algo sobre agua sin levantar la vista del menú. Su tono era corto, como si la mera presencia de Jordan fuera una distracción. El mesero, acostumbrado a todo tipo de clientes, mantuvo su voz firme, ofreciendo algunas recomendaciones con una sonrisa educada y ensayada. Pero a medida que los segundos se alargaban en un incómodo silencio, Jordan podía sentir cómo crecía la invisible pared entre ellos. La tensión era palpable, una incomodidad silenciosa que permanecía en el aire. La actitud despectiva de Thompson era inconfundible, y aunque decía poco, su lenguaje corporal era claro. No estaba interesado en interactuar con alguien como Jordan. El aire en el restaurante parecía volverse más espeso mientras Jordan se dirigía a tomar la orden, con cuidado de seguir siendo profesional, a pesar del frío que emanaba del comensal. Había enfrentado situaciones similares incontables veces antes, pero esta se sentía diferente. La sutil mueca en el rostro de Thompson, la forma en que se negaba a hacer contacto visual, esto no era solo indiferencia, había algo más oscuro, algo que Jordan había aprendido a reconocer demasiado bien: racismo. Y en ese momento, mientras se alejaba de la mesa, sabía que esta sería más que solo un turno típico. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre Jordan y el señor Thompson solo aumentaba. Lo que comenzó como un leve aire de descontento empezó a convertirse en algo más inquietante. Con cada pregunta que Jordan hacía, con cada pequeño gesto que realizaba, la molestia de Thompson se hacía más evidente. Los comentarios antes casuales del hombre ahora adquirían un tono más afilado, llenos de críticas disimuladas. Jordan podía sentir cómo su pulso se aceleraba, mientras el tono de Thompson se volvía cada vez más condescendiente. Era el tipo de comportamiento que había encontrado antes. Pequeñas pullas disfrazadas de comentarios inofensivos, cada una dejando una punzada justo debajo de la superficie. ¿Sabes siquiera a qué sabe un buen filete?, murmuró Thompson por lo bajo cuando Jordan regresó para verificar su comida, sin levantar la vista del menú. Tal vez deberías haber ido a la escuela culinaria en lugar de... bueno, lo que sea que hagas. Las palabras estaban impregnadas de burla, y el estómago de Jordan se apretó. Forzó una sonrisa, manteniendo su profesionalismo intacto, aunque la incomodidad le roía por dentro. Respondió con la calma de alguien que ha trabajado en la alta cocina durante años, pero su mano apretó ligeramente su libreta. Sabía que esto ya no se trataba solo del filete. Había algo más profundo, algo más personal, pero las palabras, aunque disimuladas, no fueron suficientes para poner nervioso a Jordan. No aún. No fue hasta que Thompson murmuró algo apenas audible que el pecho de Jordan se apretó. «No deberían dejar que gente como tú me sirva», escuchó, apenas, mientras Thompson mordía su comida. El insulto era sutil pero inconfundible. Un agravio racial envuelto en el disfraz de un comentario sobre el servicio. La herida fue más profunda que cualquier crítica sobre su trabajo. Jordan sintió que el rubor de la incomodidad subía por su pecho,
sus oídos ardiendo con el peso de las palabras de Thompson. Dio un paso atrás, obligándose a centrarse en la tarea en mano. Su rostro permaneció inexpresivo, pero por dentro libraba una guerra. Estaba acostumbrado a las miradas frías, a los gestos despectivos, incluso a los comentarios indirectos. Pero esto era diferente. El insulto, aunque bajo, estaba claro. Racismo simple y llano. Su corazón latía fuerte en su pecho mientras trataba de calmar su respiración, esperando desactivar la situación antes de que se intensificara. Miró alrededor, esperando que alguien, cualquiera, notara el cambio. Los demás comensales continuaban con sus comidas, ajenos a las microagresiones que se desarrollaban a pocos pies de ellos. Mia, la gerente, estaba ocupada con otra mesa al otro lado del salón, y el silencio del restaurante pesaba como una losa sobre sus hombros. Los ojos de Jordan volvieron a Thompson, que aún no había levantado la vista de su plato. No había escape. El insulto había sido expuesto, y Jordan se veía obligado a tragar su incomodidad con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía el borde de la mesa. Su mente corría a toda velocidad. ¿Debería confrontar al hombre? ¿Debería dejarlo pasar? Sus instintos le gritaban que se defendiera, pero sus años de experiencia le decían que mantuviera la compostura, que soportara la tormenta. Pero la tormenta aún no había terminado. La tensión en el aire se espesó a medida que la irritación de Thompson crecía. Su mandíbula se tensó mientras golpeaba los cubiertos contra su plato, como si su paciencia estuviera agotándose. Jordan, que había estado recogiendo en silencio los vasos vacíos de la mesa, sintió el peso de la mirada de Thompson sobre él. La rabia contenida en esos ojos fríos era inconfundible. Sin previo aviso, la voz de Thompson rompió el murmullo del restaurante. «Disculpe», gritó, su tono afilado y cortante. «Necesito hablar con su gerente. Esto es absolutamente ridículo». El corazón de Jordan dio un vuelco. Esperaba que la situación pudiera mantenerse bajo control, pero ahora estaba claro que Thompson estaba decidido a escalar las cosas. Asintió educadamente, su voz firme mientras hablaba. «Voy a traer a Mia para usted, señor». Mia, la gerente, acababa de terminar con otra mesa cuando vio a Jordan acercándose hacia ella. Podía ver la tensión en sus ojos, la ligera vacilación en sus pasos. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, su tono lleno de preocupación. «El señor Thompson quiere hablar con usted», dijo Jordan, tratando de mantener su tono neutral. «Parece que hay un problema con su pedido». El ceño de Mia se frunció mientras se dirigía hacia la mesa, intentando prepararse para cualquier queja que pudiera surgir. Sonrió educadamente mientras se acercaba a Thompson, pero su saludo fue recibido con una respuesta cortante. «Esto es inaceptable». La voz de Thompson era ahora más fuerte, atrayendo la atención de los comensales cercanos. «He estado esperando más de 30 minutos, y este hombre ni siquiera puede hacer bien mi pedido. Es completamente incompetente», señaló agresivamente hacia Jordan, su desdén goteando de cada palabra. La sonrisa de Mia vaciló mientras se giraba hacia Jordan, quien estaba junto al borde de la mesa, su rostro tenso de contención. Ella podía sentir el cambio en la habitación, la incomodidad en el aire, pero trató de mantener su voz calmada. «Le pido disculpas, señor Thompson. Permítame revisar el problema y ver cómo podemos resolverlo». Antes de que pudiera dar un paso adelante, Thompson ya la interrumpía, su voz cada vez más fuerte y volátil. «No, no, no», gritó, su rostro enrojecido de ira. «Esto es sobre él. Está claramente demasiado incapaz para el trabajo. No me importa cuánto tiempo haya trabajado aquí. No debería estar sirviéndole a personas como yo». Le hizo una mueca a Jordan, sus ojos entrecerrados de desdén. El rostro de Mia se sonrojó, su paciencia empezando a agotarse. Podía ver la incomodidad en los ojos de Jordan, pero no iba a permitir que el comportamiento de Thompson quedara impune. «Señor», dijo Mia con firmeza, «Jordan es uno de nuestros mejores camareros. Le aseguro que está haciendo todo lo posible por cumplir con sus expectativas». La furia de Thompson era ahora inconfundible. Golpeó su puño sobre la mesa, sorprendiendo a los demás comensales alrededor. «No me importa lo que haga lo mejor que pueda», gritó. «Esto se trata de mí
y no voy a quedarme aquí y permitir que un tipo incapaz me trate así. Su voz, ahora un grito, resonó por todo el restaurante. Jordan permaneció inmóvil, su rostro una máscara de profesionalismo, pero por dentro, el aguijón de las palabras de Thompson se clavaba más profundo. Ya no se trataba solo de la comida, era algo mucho más insidioso. El racismo, que antes era sutil, ahora estaba completamente expuesto, filtrándose a través de cada palabra de Thompson. Jordan podía sentir su cuerpo tenso, su respiración entrecortada, pero se obligó a mantener la calma. Miró a Mia, quien claramente se sentía sorprendida por la intensidad del estallido de Thompson. La tranquila atmósfera del restaurante se rompió, reemplazada por la palpable tensión de una confrontación que se estaba descontrolando. Otros comensales se movían incómodos en sus asientos, mirando furtivamente la escena que se desarrollaba frente a ellos. La diatriba de Thompson continuó. Sus insultos se volvían más personales, más llenos de odio, mientras atacaba la raza de Jordan en Mission, lugar de su trabajo. Ustedes piensan que pueden tomar trabajos como estos, servirnos como si fueran iguales, dijo Thompson, su rostro retorcido de desdén. El rostro de Mia se enrojeció de rabia. No iba a permitir que esto fuera más lejos. Dio un paso adelante, su voz firme. Eso es suficiente, señor Thompson. Tendré que pedirle que se retire si sigue con este comportamiento. Pero Thompson no había terminado. Su voz cayó a un susurro venenoso mientras señalaba a Jordan. No me voy hasta que este tipo esté fuera de mi vista. Y puedes decirle al gerente que voy a llamar a la policía. Si no lo sacas de aquí, me aseguraré de que todos sean despedidos por tolerar este tipo de servicio. Sus palabras flotaron en el aire como veneno, su racismo ahora completamente expuesto para que todos lo vieran. La tensión era insoportable, densa de odio e ignorancia. Jordan podía sentir todas las miradas del restaurante sobre él, pero permaneció en silencio, sus manos apretadas en puños a los costados, su respiración firme a pesar del calor que se levantaba en su pecho. Ya no se trataba solo del trabajo, se trataba de su dignidad, de su humanidad. Respiró profundamente, con la esperanza contra toda esperanza de que la situación pudiera calmarse, pero ya estaba claro. No habría vuelta atrás en esta confrontación. La tensión creciente alcanzó su punto máximo cuando la furia del señor Thompson se intensificó. Su rostro se sonrojó de rabia y su voz creció más fuerte, ahogando los murmullos apagados del restaurante. «¡Eso es todo!», gritó, su mano temblorosa mientras alcanzaba su teléfono. «Ya he tenido suficiente de esto. No se van a salir con la suya robándome. Voy a llamar a la policía». Los ojos de Jordan se abrieron en incredulidad. Se quedó congelado por un momento, tratando de procesar la acusación. ¿Robar? Las palabras retumbaban en su mente, como un golpe al estómago. No había tomado nada del hombre. Solo había rellenado su vaso, retirado su plato y asegurado que su comida estuviera como la había pedido. Pero ahí estaba Thompson, furioso, tecleando frenéticamente en su teléfono mientras gritaba al receptor. «Sí, sí, necesito reportar un robo». La voz de Thompson era aguda, desesperada. «El camarero aquí tocó mis cosas sin permiso. Me falta dinero, y sé que él lo tomó». Su dedo apuntó hacia Jordan como si la acusación fuera suficiente evidencia. «Ha estado robándome toda la noche». Las palabras golpearon a Jordan como un tren de carga. Su estómago se hundió y su respiración se cortó en su garganta. Nunca había tocado las pertenencias de Thompson, mucho menos robado algo de él. Abrió la boca para protestar, para explicar el claro malentendido, pero su voz vaciló. La acusación de Thompson había echado raíces tan rápido que parecía imposible recuperar la narrativa. «Señor, ha habido un error», dijo Jordan, su voz firme pero marcada por la confusión. «No he tomado nada de usted. He estado sirviendo su mesa, nada más». Pero Thompson estaba en plena escalada, su ira alimentando sus falsos reclamos. «No me mientas. Tocaste mi billetera. Has estado manejando mis cosas sin mi consentimiento y ahora me falta dinero». Sus ojos ardían con ira justa, su dedo aún apuntando acusadoramente hacia Jordan. «No voy a dejar que te salgas con la tuya».
El corazón de Jordan latía rápidamente mientras se daba cuenta de lo lejos que Thompson estaba dispuesto a llegar para desviar la responsabilidad. La situación se estaba descontrolando más allá de su control. Trató de mantener la compostura, hablando lentamente, intentando evitar que la situación empeorara. No he tocado su billetera, señor. Le aseguro que ha habido un malentendido. Puedo pedirle al gerente que revise las grabaciones de seguridad. Pero Thompson lo interrumpió, su voz ahora un gruñido venenoso. No hace falta grabaciones. ¿Crees que soy un tonto? Todo el restaurante sabe lo que has estado haciendo. Su acusación se volvía más fuerte, llamando aún más la atención de los presentes. Los otros comensales comenzaron a mirar de reojo desde sus mesas, algunos mirando nerviosos hacia ellos, mientras otros susurraban entre sí, inseguros de lo que estaba pasando. Mia, la gerente, quien había estado intentando calmar la situación momentos antes, ahora dio un paso al frente, tratando de intervenir. Señor Thompson, por favor, no hay necesidad de involucrar a la policía. Tratemos de resolver esto de manera tranquila. Pero la ira de Thompson era imparable. Levantó la mano silenciándola. No, Mia, este hombre es un ladrón y no voy a permitir que se salga con la suya. Puedes seguir intentando protegerlo, pero voy a llamar a las autoridades. Mientras Thompson seguía gritando por teléfono, detallando sus falsas acusaciones de robo, Jordan sintió una oleada de impotencia invadirlo. Había estado en situaciones difíciles antes, pero nada como esta. La narrativa de Thompson era convincente, y a medida que los minutos pasaban, Jordan se dio cuenta de que el peso de la acusación sería difícil de sacudir. La policía llegaría pronto, y tendrían que decidir a quién creer: al cliente enojado y adinerado, o al camarero negro que simplemente estaba haciendo su trabajo. Jordan permaneció inmóvil, su mente acelerada. Sabía que una vez que llegara la policía, la dinámica de la situación cambiaría por completo. La injusticia de todo eso pesaba en su pecho, pero su comportamiento tranquilo y profesional nunca flaqueó. Se negó a mostrar debilidad, incluso cuando la injusticia de la situación se apretaba a su alrededor. Intentó explicar una vez más, su voz firme, aunque la ira hervía bajo la superficie. No le robé nada, señor Thompson. No sé por qué está haciendo esto, pero con gusto le mostraré las grabaciones de seguridad. Pero Thompson, ya profundamente inmerso en su narrativa fabricada, no estaba escuchando. No necesito grabaciones, respondió, su voz temblando de falsa indignación. Solo sáquenlo de mi vista. Su rostro se retorció de asco mientras volvía a su llamada telefónica. Su relato ahora tan arraigado que parecía ahogar cualquier atisbo de razón. A medida que pasaban los minutos, Jordan se dio cuenta de que no había forma de razonar con un hombre como Thompson. La falsa acusación había echado raíces, y ahora se trataba de controlar el daño. Pero no estaba dispuesto a dejar que las mentiras de Thompson definieran la noche. Enfrentaría lo que viniera con dignidad. ¿Qué más podía hacer? El inconfundible sonido de las sirenas se hacía más fuerte, cortando el aire ya tenso. Las luces intermitentes de los patrulleros iluminaban las ventanas frontales del restaurante, proyectando franjas rojas y azules sobre el interior tenuemente iluminado. La puerta se abrió de golpe y dos oficiales entraron, sus ojos escaneando inmediatamente la sala en busca de la fuente de la alteración. Thompson, todavía furioso, giró rápidamente la mirada hacia los oficiales, su voz elevándose aún más mientras señalaba directamente a Jordan. «¡Ahí está!», gritó, su dedo temblando con acusación. «¡Ese es el ladrón! Me robó y ahora tienen que sacarlo de aquí». Sus palabras golpearon a los oficiales como un puñetazo, sus expresiones endureciéndose mientras absorbían la escena que se desarrollaba ante ellos. Los oficiales, ambos de unos 30 años, se miraron brevemente antes de que uno de ellos, el oficial Harris, diera un paso al frente. «Señor, necesitamos calmarnos y obtener una declaración de todos los involucrados», dijo, intentando mantener la situación bajo control. Se giró hacia Jordan, su expresión inexpresiva. «Vamos a necesitar que salga afuera mientras resolvemos esto». El pecho de Jordan se apretó. Su corazón latía fuerte en sus oídos, pero mantuvo su voz firme, sin apartar la mirada de los ojos de Thompson. «No robé nada», dijo con firmeza. «He estado sirviendo su mesa. Esto es un malentendido».
El oficial Harris no respondió de inmediato. Seguía mirando a Thompson, quien, a pesar de la presencia de los oficiales, continuaba escalando la situación. «Esto no puede estar pasando», dijo Thompson, con su voz empapada de desdén. «¿Él piensa que puede hablar de esta manera para salir de esto? Sáquenlo de aquí, ya». El segundo oficial, el oficial Green, se mantenía detrás de Harris, observando la situación, pero permaneciendo en silencio. Los dos hombres habían sido llamados para lidiar con lo que parecía un simple caso de robo, pero mientras estaban allí, se encontraban atrapados en el torbellino de las acusaciones de Thompson, sin saber en quién confiar. Los compañeros de trabajo de Jordan, Mia y algunos de los demás miembros del personal rápidamente se agruparon cerca de la escena, con sus rostros marcados por la preocupación. Mia dio un paso al frente primero, su voz suplicante. «Oficial, por favor, Jordan ha estado trabajando aquí durante meses, y puedo dar fe de su integridad. Esto es un malentendido, nada más». Ella lanzó una mirada desesperada a Jordan, sus ojos llenos de preocupación. Pero Thompson, fortalecido por la atención de los oficiales, la interrumpió. «No le hagan caso», gritó, dirigiendo su mirada venenosa hacia Mia. «Ella está encubriéndolo. Todos están en el mismo bote. Él es un ladrón, y quiero que lo arresten. Ahora». Mia se echó atrás ligeramente, la acusación flotando, pesada en el aire, pero no retrocedió. «Eso no es cierto, señor», insistió, su voz temblando con una mezcla de frustración y miedo. «Jordan nunca haría algo así. Ha sido nada más que profesional». A pesar de sus protestas, los oficiales parecían cada vez más inclinados a escuchar la versión de los hechos de Thompson. El oficial Harris dio otro paso hacia Jordan, su mano descansando cerca de su pistola mientras hablaba. «Voy a necesitar que venga conmigo, señor», dijo, su tono plano pero firme. «Lo resolveremos en la estación». Los ojos de Jordan se desplazaron hacia Mia, que se había alejado, impotente. Sus colegas intentaron hablar, pero el ruido de las acusaciones de Minenshomindation Thompson los ahogó. «Él estaba aquí para robarme», gritó Thompson nuevamente, su voz elevándose aún más. «Y ahora está tratando de hablar para salir de esto. Tiene un historial, lo sé. Probablemente lo ha hecho antes con otros. No pueden dejarlo irse». La tensión era asfixiante. La mente de Jordan corría mientras el oficial Green finalmente daba un paso al frente, sus ojos entrecerrados mientras observaba la escena. «Salga afuera, por favor», repitió Green, su voz ahora más fría y autoritaria. Estaba claro que los oficiales comenzaban a inclinarse hacia la versión de los hechos de Thompson, y las protestas de Jordan ya no eran tan efectivas. «Oficial, por favor», llamó Mia una vez más, su voz desesperada. «Tenemos cámaras. Hay grabaciones de todo lo que pasó. Todo está registrado. Verán que Jordan no hizo nada malo». Pero Thompson no lo permitió. «Ni se molesten con sus cámaras», escupió. «Él es el que lo tomó, y no lo dejaré irse libre». Jordan permaneció allí, su corazón hundido al darse cuenta de la gravedad de la situación. Los oficiales parecían más convencidos por la historia de Thompson que por la verdad. Podía ver la incertidumbre en sus ojos, la vacilación, pero no fue suficiente para detenerlos de tomar acción. Lentamente, con una última mirada a Mia, que aún intentaba discutir, Jordan fue escoltado fuera del restaurante. Cuando la puerta se cerró tras él, pudo escuchar la voz de Thompson, triunfante y fuerte, llenando el espacio con falsas acusaciones. Afuera, el aire frío de la noche golpeó el rostro de Jordan, pero no hizo nada para enfriar el fuego que ardía en su pecho. Estaba siendo detenido por un crimen que no cometió, y solo podía esperar que la verdad eventualmente saliera a la luz. Mientras Jordan estaba fuera del restaurante, el aire gélido de la noche mordía su piel, y sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El sonido de la voz de Thompson seguía resonando en sus oídos, creciendo más fuerte con cada segundo que pasaba, mientras los oficiales se preparaban para llevarlo. Todo había salido de control tan rápidamente. Intentó explicarse, pero parecía que nadie estaba dispuesto a escuchar. Los intentos desesperados de Mia para defenderlo fueron ahogados por los furiosos discursos de Thompson. Había sido acusado injustamente, y parecía que no había forma de escapar de la narrativa que se había tejido a su alrededor.
Justo cuando el oficial Harris estaba a punto de meterlo en el patrullero, una voz interrumpió la tensión, clara y afilada. «Perdóneme». Los oficiales se giraron, sorprendidos por la interrupción repentina. Desde la puerta del restaurante, una mujer emergió, su presencia exigiendo atención. Estaba vestida con un elegante abrigo, su cabello recogido en un moño ordenado, pero no era solo su apariencia lo que la hacía destacar, sino el inconfundible aire de autoridad que parecía seguir cada uno de sus pasos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el oficial Green, con un toque de confusión en su voz. La mujer, con una expresión calma pero decidida, dio un paso al frente. «No pude evitar escuchar lo que estaba pasando», comenzó, su voz firme, sus ojos parpadeando hacia Jordan por un breve momento, antes de posarse en los oficiales. «Creo que querrán ver algo antes de continuar». El oficial Harris levantó una ceja, claramente escéptico. «¿Qué exactamente tiene?». Con un gesto de su muñeca, la mujer sacó su teléfono, desbloqueándolo rápidamente. Estaba cenando adentro, en una esquina tranquila, cuando escuché la conversación del señor Thompson. Al principio no le di mucha importancia, solo otro cliente descontento. Pero después hizo una pausa. Sus labios se apretaron en una línea fina, mientras miraba el dispositivo en su mano. Entonces me di cuenta de que esto no solo era una queja por mal servicio. Esto era algo mucho peor. El corazón de Jordan dio un salto cuando la mujer giró el teléfono hacia los oficiales. En la pantalla aparecían grabaciones claras y condenatorias, que capturaban cada momento de la diatriba de Thompson. Desde el momento en que hizo su primer comentario pasivo-agresivo hacia Jordan, hasta los momentos en que sus insultos se volvieron más duros y cargados racialmente, todo estaba allí. Las grabaciones no solo mostraban los estallidos de ira de Thompson, sino que capturaban sus acusaciones venenosas, sus falsas afirmaciones sobre el robo de Jordan, y el momento exacto cuando llamó a la policía, pintando el retrato de un hombre decidido a manipular la situación para que se ajustara a su narrativa. Los oficiales se acercaron, sus ojos escaneando la pantalla mientras la grabación continuaba. Miraron cómo Thompson despotricaba sobre Jordan, acusándolo de robarle y diciendo que el camarero tocó sus pertenencias sin permiso. Los oficiales vieron el rostro de Thompson contorsionándose de rabia, sus palabras llenas de odio racial y sus intentos de hacer arrestar a Jordan sin ninguna prueba que respaldara sus salvajes acusaciones. La mujer, que había estado grabando todo el encuentro desde una distancia discreta, terminó la reproducción. «Soy crítica gastronómica», dijo, su voz ahora resuelta. «He estado cenando aquí durante más de 1 hora y grabé todo. Pueden verlo por ustedes mismos. El hombre está mintiendo. Jordan no robó nada, solo estaba haciendo su trabajo». Por un breve momento hubo silencio. Los oficiales intercambiaron una mirada. La realización se hizo evidente. El peso de la situación los golpeó como un puñetazo en el estómago. La historia que Thompson había tejido se estaba desmoronando ante sus ojos. No habían visto toda la imagen hasta ese momento. «Señor Thompson», dijo el oficial Harris, su voz ahora más fría, más medida. «Parece que tenemos una historia diferente aquí». El rostro de Thompson se retorció en incredulidad mientras la verdad comenzaba a calar. Su bravata vaciló por un segundo, reemplazada por un destello de pánico. ¿Qué estás diciendo?». Su voz titubeó, su confianza se desvanecía. «Eso no es posible. No pueden creer esto. Esto es solo la palabra de una mujer contra la mía». Pero los oficiales ya no lo miraban con la misma mirada deferente de antes. Ahora estaban enfocados en la grabación, en la evidencia innegable de sus mentiras. Se voltearon hacia Jordan, quien había permanecido callado durante todo el intercambio. Pero ahora la tensión en sus hombros parecía aliviarse un poco. Sabía en el fondo que la verdad finalmente saldría a la luz. Era solo cuestión de tiempo. «Señor», dijo el oficial Green, su voz firme, «está arrestado por presentar una denuncia falsa y hacer acusaciones raciales sin ninguna evidencia». Thompson se quedó allí, sin palabras, su rostro tornándose de un rojo poco saludable mientras los oficiales se acercaban para detenerlo. El hombre confiado y arrogante que había intentado controlar la narrativa
Era ahora una sombra de sí mismo, atrapado en la telaraña de sus propias mentiras. Sus ojos miraron alrededor del restaurante, desesperado porque alguien lo respaldara. Pero los comensales, que antes eran observadores silenciosos, ahora miraban con un sentido de vindicación. La mujer que había salvado a Jordan de las falsas acusaciones dio un paso atrás. Su papel en la situación ya cumplido. Jordan, aunque todavía conmocionado, sintió una sensación de alivio al ver cómo Thompson era llevado con las manos esposadas. Miró a Mia, que estaba cerca, sus ojos abiertos por la sorpresa y gratitud. «Gracias», dijo con los labios, sus palabras apenas audibles por encima del alboroto. Los oficiales se voltearon hacia Jordan, ahora completamente conscientes de la injusticia en la que casi se habían convertido cómplices. «Necesitaremos una declaración completa de usted», dijo el oficial Harris, su tono apologético, aunque teñido con la realización de que casi cometieron un grave error. Jordan asintió, su voz firme mientras respondía. «Solo quiero que se escuche la verdad». La mujer, la crítica gastronómica, sonrió ligeramente mientras comenzaba a marcharse, su parte en la historia ya cumplida. Había intervenido en la lucha, exponiendo la verdad cuando más importaba, y en ese momento no solo había salvado a Jordan de una falsa acusación, sino que había entregado justicia. La grabación continuó, y mientras los oficiales observaban, el alcance completo del estallido de Thompson se desplegaba ante ellos. La cámara capturó todo: su desprecio helado hacia Jordan, los comentarios cargados racialmente que murmuraba entre dientes, los insultos crecientes, y el momento en que acusó falsamente a Jordan de robarle. No había forma de negar el veneno en la voz de Thompson, ni de excusar la manera en que trató de manipular la situación para que se ajustara a su narrativa. Todo estaba allí, en su forma más cruda, sin filtro. Por un momento, los oficiales se quedaron inmóviles, sus miradas fijas en la pantalla del teléfono. El peso de lo que estaban viendo se asentó sobre ellos, transformando lentamente su certeza inicial en duda. Habían llegado creyendo que estaban tratando con un caso claro de robo, pero ahora la evidencia ante ellos pintaba un panorama completamente diferente. El hombre en quien habían confiado, el cliente enojado con las grandes acusaciones, era ahora el claro agresor, y Jordan, el acusado, no era culpable de nada excepto de hacer su trabajo. Jordan permaneció junto al patrullero, su corazón todavía palpitando, pero un sentimiento de alivio comenzó a echar raíces al ver la reacción de los oficiales. Estaban vacilando, mirándose unos a otros con visible incertidumbre. El oficial Green se movió incómodamente de un pie al otro, su mano aún flotando cerca de su radio. El oficial Harris, cuya expresión había sido seria y escéptica solo momentos antes, ahora miraba el teléfono, frunciendo el ceño. La verdad se estaba instalando lentamente. «Señor Thompson», dijo el oficial Harris, su voz suave pero firme. «La grabación no coincide con su versión de los hechos». Thompson, con el rostro ya rojo, de rabia, abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había estado tan seguro de su poder, su narrativa tan convincente, que nunca anticipó que alguien tendría la audacia de desafiarlo. Pero ahora, de pie frente a los oficiales, su bravata comenzó a resquebrajarse. Sus dedos temblaron mientras apretaba los puños. «¡Esto es ridículo!», escupió Thompson, su voz aguda por la ira. «Este video está manipulado. No pueden confiar en él». Sus palabras salieron con desesperación frenética. «No sé quién es ella, pero está mintiendo. Todo está editado, sacado de contexto». Los oficiales intercambiaron una mirada, pero su escepticismo seguía creciendo. Ahora podían verlo. Las afirmaciones de Thompson sobre la manipulación eran vacías, su tono cada vez más frenético, mientras luchaba por recuperar el control de la situación. La grabación era clara, era cruda y sin filtro. Thompson había despotricado, acusado a Jordan sin razón, e incluso había llamado a la policía por motivos que no tenían nada que ver con los hechos de la situación. «¿Está diciendo que este video es falso?», preguntó el oficial Green, su voz teñida de incredulidad. Miró de nuevo el teléfono, como si buscara algún detalle oculto que explicara el estallido de Thompson.
pero no había nada. La grabación hablaba por sí misma. El rostro de Thompson se retorció de furia mientras avanzaba un paso, ahora defendiendo su caso con una intensidad que rozaba la desesperación. Sí, les estoy diciendo que es falso. Ella solo está tratando de hacerme quedar mal. No dije esas cosas. Ese camarero, él es el que ha sido deshonesto. Jordan, de pie junto a los oficiales, sintió que su estómago se revolvía mientras escuchaba la defensa bulliciosa de Thompson. Era surrealista, escuchar al hombre reafirmar sus mentiras frente a pruebas irrefutables. Thompson siempre había confiado en su riqueza, su estatus y su capacidad para controlar a las personas. Pero ahora, su influencia se deslizaba fuera de su alcance, y todo lo que le quedaba era la defensa vacía de un hombre culpable acorralado por la verdad. Los oficiales, visiblemente incómodos con la tensión, finalmente se volvieron hacia Jordan. Señor Jordan, puede irse, dijo el oficial Harris, su voz ya no fría, sino con un matiz de arrepentimiento. Detendremos al señor Thompson por presentar una denuncia falsa. El pecho de Jordan se apretó con una mezcla de alivio y frustración. La prueba había exigido mucho de él, pero al escuchar esas palabras, el nudo en su estómago comenzó a aflojarse. Los oficiales ahora estaban viendo la verdad, y Thompson ya no tenía el control de la narrativa. Sin embargo, Thompson no se rendiría sin pelear. «¡No pueden hacer esto!», gritó, su voz elevándose a un tono frenético. «Están cometiendo un error. Yo no soy el criminal aquí». Se volvió hacia los oficiales, sus ojos salvajes de pánico. «No pueden arrestarme por decir la verdad. Esto no es justo». Pero los oficiales ya no lo escuchaban. En el momento en que Thompson llamó a la policía con reclamos falsos, había sellado su destino. La grabación, junto con el testimonio de la testigo, había expuesto toda la farsa. Ya no se trataba de quién tenía la voz más fuerte o más dinero. Se trataba de los hechos. Y Thompson había perdido. Jordan dio un paso atrás mientras los oficiales se acercaban para ponerle las esposas a Thompson. No había una sonrisa triunfante en su rostro, ni un momento de jactancia. Había pasado por demasiado como para sentir alegría, pero había una satisfacción tranquila, una sensación de justicia servida, mientras Thompson era llevado hacia el patrullero, su rostro rojo de ira y humillación. Jordan se volvió hacia Mia, que había estado de pie en la puerta del restaurante, observando toda la escena. Se cruzaron las miradas, sus ojos llenos de alivio y gratitud. La tensión que había flotado sobre el restaurante como una nube de tormenta durante lo que parecían horas, finalmente comenzaba a disiparse. La crítica gastronómica, quien había capturado la grabación y revelado la verdad, estaba cerca. Su trabajo ya terminado. No necesitaba reconocimiento ni agradecimientos. Había hecho lo correcto y eso era suficiente. Mientras Thompson era llevado, el peso de la falsa acusación se levantó de los hombros de Jordan. El restaurante, que antes había sido un lugar de lujo tranquilo, era ahora un lugar donde la verdad había prevalecido, incluso contra las fuerzas del odio y las mentiras. La lucha no había terminado, pero por primera vez esa noche, Jordan sintió el más pequeño atisbo de paz. Mientras los oficiales conducían a Thompson hacia el patrullero, su rostro enrojecido de ira y humillación, Jordan permaneció inmóvil por un momento. La gravedad de todo lo que había sucedido pesaba sobre él. Haber sido acusado injustamente, detenido y tratado como criminal por simplemente hacer su trabajo. Pero ahora, con la verdad expuesta y las dinámicas de poder finalmente cambiando, Jordan sintió que algo despertaba en lo más profundo de él. No era solo alivio, era una sensación de fuerza, de recuperar su dignidad. Sin decir una palabra, Jordan dio un paso adelante, su postura firme, su mirada inquebrantable. Los oficiales hicieron una pausa, dándole el espacio que necesitaba. Thompson, aún con las manos esposadas, se giró hacia él, hirviendo de furia. El desdén en sus ojos no había desaparecido, pero ahora había un destello de incomodidad, como si pudiera percibir el cambio en el aire. Jordan respiró hondo antes de hablar, su voz tranquila, pero llena de convicción silenciosa. «Pensaste que podrías salírtela con la tuya», dijo Jordan, sus palabras cortando la tensión como un cuchillo. «Pensaste que podrías humillarme, acusarme de algo que no hice, solo por el color de mi piel. Pensaste que simplemente me agacharía, que dejaría que me pisotearas.
Thompson resopló, apretando la mandíbula, pero permaneció en silencio, sabiendo que el momento había cambiado. La mirada de Jordan no vaciló mientras continuaba. «Esto no es la primera vez que me pasa algo así», dijo Jordan suavemente, pero con el peso de años de experiencia detrás de sus palabras. «No es la primera vez que me juzgan por mi apariencia. No es la primera vez que me tratan como algo menos que humano. Pero es la última vez que alguien hará sentir eso a otra persona. No bajo mi vigilancia». La voz de Jordan vaciló por un breve momento mientras hablaba de su dolor. Años de insultos sutiles, racismo casual y el peso diario de navegar en un mundo que a menudo lo veía como inferior. Pero también había orgullo en su voz, orgullo por mantenerse erguido a pesar de todo. Ya no iba a ser silenciado. Thompson, ahora visiblemente alterado, intentó responder, pero sus palabras se atoraron en su garganta. La desobediencia en los ojos de Jordan era demasiado. Había intentado derribar a Jordan con sus mentiras, con su odio, pero ahora Jordan se mantenía erguido. No solo por él mismo, sino por todos los que habían sido sometidos a la misma injusticia. «No has hecho más que hacer mi vida más difícil, y pensaste que no me iba a defender», dijo Jordan, su tono fuerte, inquebrantable. «Bueno, aquí estoy. Ya no tienes derecho a quitarme mi dignidad. Ya no decides quién soy». Los oficiales, que habían estado observando en silencio el intercambio, asintieron en acuerdo, reconociendo la fuerza y la gracia que Jordan mostró frente a tanta adversidad. Fue un momento de poder callado, donde la integridad de un hombre brilló más que el odio que había intentado destruirlo. Thompson, ahora siendo escoltado fuera del restaurante, solo pudo mirar a Jordan con furia, su arrogancia ahora desinflada, su voz un eco vacío. «Esto no ha terminado», murmuró entre dientes, pero sus palabras carecían de la convicción que alguna vez tuvieron. Jordan se mantuvo erguido, inquebrantable. El peso emocional de la noche había sido inmenso, pero en ese momento, la carga sobre sus hombros se sentía un poco más liviana. La verdad había ganado, él había ganado, y por primera vez esa noche, Jordan permitió que una respiración tranquila, difícilmente ganada, de alivio lo invadiera. Con las grabaciones de la crítica gastronómica y los testimonios de los testigos, el caso contra Thompson era claro. Sus falsas acusaciones habían llevado a un sufrimiento innecesario y acoso racial, y ahora las consecuencias estaban alcanzándolo. Mientras los oficiales lo llevaban esposado, la finalidad del momento se asentó sobre el restaurante como una ola de alivio. Jordan, todavía parado justo fuera del restaurante, observó cómo escoltaban a Thompson a través de la puerta. La arrogancia que una vez definió el comportamiento del hombre ya no estaba, reemplazada por una mezcla torcida de ira y vergüenza. Los ojos de Jordan lo siguieron, pero esta vez no había miedo ni incertidumbre. Solo había la satisfacción tranquila de saber que la verdad había triunfado. A medida que empujaban a Thompson al fondo del patrullero, la atmósfera del restaurante comenzó a cambiar. Un murmullo bajo recorrió a la multitud de comensales, cuyos ojos lentamente se desplazaron desde la salida de Thompson hacia Jordan, quien permanecía en la puerta, erguido. La realización de que habían sido testigos de algo importante, algo poderoso, comenzaban a instalarse. Uno por uno, los comensales empezaron a aplaudir. Comenzó con unos pocos aplausos corteses, pero rápidamente se convirtió en una fuerte ovación que llenó el restaurante, resonando en las paredes. Mia, con las manos temblando por una mezcla de alivio y gratitud, se acercó a Jordan. «Gracias», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Tú no tenías que defenderte así, pero lo hiciste. Mostraste a todos aquí lo que significa mantener la cabeza en alto, sin importar qué». Jordan asintió, una pequeña sonrisa humilde en su rostro. «Tenía que hacerlo», dijo en voz baja, su tono firme. «Nadie más lo iba a hacer. A veces, defenderse es la única opción que tenemos». La crítica gastronómica, quien sin saberlo había jugado un papel crucial en los eventos de esa noche, también dio un paso adelante. Su expresión era de satisfacción callada, aunque dijo poco. Había capturado el momento de la verdad en video, pero no había venido buscando reconocimiento. Simplemente había hecho lo correcto.
Mia se giró hacia ella, su gratitud inconfundible. No sé qué hubiéramos hecho sin ti, dijo sinceramente, con la voz cargada de aprecio. La crítica asintió levemente, una ligera sonrisa en sus labios. Con Thompson ahora bajo custodia, Jordan pudo sentir cómo el peso de las falsas acusaciones se levantaba. No se trataba solo del arresto, sino del mensaje más grande que se había enviado. El racismo no sería tolerado, la injusticia no quedaría sin respuesta. Y aunque la batalla no había terminado, al menos esa noche se había hecho justicia. El aplauso en el restaurante lentamente se desvaneció, pero su significado permaneció en el aire, denso y poderoso. Jordan sintió las miradas de todos a su alrededor, no con juicio, sino con respeto. Por una vez las balanzas se habían inclinado a su favor, y mientras la noche llegaba a su fin, supo que su postura había marcado la diferencia. No solo para él, sino para todos los que alguna vez habían enfrentado el dolor de un trato injusto. La lucha por la igualdad no había terminado, pero esa noche Jordan había ganado esta pequeña victoria. Y eso era suficiente. Mientras el último de los comensales salía del restaurante, dejando atrás el suave murmullo de la conversación y el tintinear de los vasos siendo recogidos, Jordan permaneció junto a la puerta, su mirada aún fija en el lugar donde habían llevado a Thompson. El aplauso seguía resonando en su mente, un suave recordatorio de que a veces levantarse contra la injusticia es más que un acto de desafío, es un llamado a la acción. Mia se acercó a él, sus pasos vacilantes al principio, pero su rostro iluminado con una mezcla de admiración y gratitud. Jordan, comenzó, su voz suave pero decidida. Solo quiero decir, gracias. Lo que hiciste esta noche fue increíble. No solo te protegiste a ti mismo, nos protegiste a todos. Mostraste a todos aquí lo que significa tener integridad, sin importar qué. Jordan sostuvo su mirada, una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Tuve que hacerlo, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez sintieron que no tenían voz. Su voz era tranquila, pero había un peso en ella, una convicción que no había estado allí antes. No se trata de una sola persona, se trata de todos nosotros, de estar unidos y asegurarnos de que la verdad siempre salga a la luz. Mia sintió, sus ojos brillando de orgullo. Tienes razón, tienes toda la razón. Dudó por un momento, luego agregó. Ojalá hubiera hecho más antes, pero me alegra haber estado aquí cuando más importaba. Jordan asintió levemente, reconociendo sus palabras, pero el peso de la noche seguía sobre sus hombros. La prueba había sido agotadora, emocionalmente drenante. Sin embargo, había una sensación de paz comenzando a asentarse en él, una determinación tranquila de que, a pesar del largo camino por recorrer, había hecho algo importante. La crítica gastronómica, que había sido el catalizador para revelar la verdad, estaba junto a la salida, preparándose para irse. Jordan la notó por primera vez completamente. Su postura, su comportamiento compuesto, eran el ejemplo de profesionalismo. No necesitaba reconocimiento, pero había intervenido cuando importaba, de manera silenciosa pero firme, asegurándose de que se hiciera justicia. Gracias, dijo Jordan, su voz sincera. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Hiciste toda la diferencia. La crítica sonrió débilmente, sus ojos suavizándose al encontrar su mirada. A veces simplemente no puedes quedarte sentado y ver que ocurra lo incorrecto. Me alegra haber podido ayudar. Hizo una pausa antes de agregar. Son personas como tú las que me dan esperanza de que las cosas pueden cambiar, aunque sea de maneras pequeñas. Con un asentimiento, ella se giró para irse, pero las palabras de Jordan la detuvieron por un momento. Hiciste más que ayudar, me devolviste mi voz. Ella le dio una breve sonrisa, su expresión indescifrable pero cálida. Entonces te dejo con eso, dijo, saliendo hacia la noche. A medida que el restaurante comenzaba a vaciarse, Jordan miró alrededor del espacio familiar, pero ahora se sentía diferente. Había una sensación de unidad, de comprensión en el aire. La prueba con Thompson lo había puesto a prueba, lo había empujado al límite, pero al final le había mostrado el poder de levantarse, de negarse a ser silenciado.
El miedo que antes lo había consumido, el miedo de ser malinterpretado, juzgado o peor aún, ignorado, había sido reemplazado por algo más fuerte. La justicia no siempre se trataba de gestos grandiosos. A veces se trataba de presentarse, mantenerse erguido y exigir el respeto que cada persona merecía. Esa noche, Jordan había hecho eso, y mientras la última luz se apagaba en el restaurante, se sintió listo para lo que viniera, sabiendo que la lucha por la igualdad aún no había terminado. Pero esa noche, al menos, había ganado, y eso era suficiente, por ahora.